Muy buen día, es un placer estar aquí con ustedes el día de hoy. Pues vamos a presentar este trabajo denominado Insuficiencia venosa superficial, incidencia y factores asociados en médicos residentes de cirugía del Hospital Roosevelt. Fue un trabajo realizado en conjunto con el jefe de la emergencia, el doctor Hugo Fernando Alvarado, y como ya mencionó el doctor amablemente, mi nombre es Jennifer Serrano, soy residente 3 de cirugía. Primero que nada, me gustaría compartir con ustedes la prima máxima de nuestro departamento, primum non nocere, primero no hacer daño. Y con esto iniciar el tema. La insuficiencia venosa es la incapacidad de una vena para conducir un flujo de sangre en sentido cardiópeto. Puede ser causado por una obstrucción en una vena a raíz de un coágulo, eso quiere decir una trombosis venosa. Puede estar asociado a factores como lo son el embarazo, el sexo femenino, la edad avanzada, la obesidad, largos periodos de pie o mantenerse por mucho tiempo sentado. También la bibliografía describe factores genéticos o asociados a alta estatura. Esta patología es una enfermedad que afecta en grados distintos al 33% de la población de los países industrializados, afectando al 20 al 50% de la población adulta. Hablando propiamente de lo que es la ecografía Doppler, esta ha tenido un gran impacto, el cual ha sido espectacular en la patología, ya que nos ha permitido tanto brindar diagnóstico como tratamiento de la enfermedad. Entonces nosotros, tomando en cuenta esto, nos entró la interrogante y se nos planteó la pregunta de si había existencia de insuficiencia venosa superficial en nosotros como residentes, tomando en cuenta como principal factor de riesgo el tiempo prolongado al que estamos sometidos durante las jornadas laborales, que durante el curso de la residencia, conforme va avanzando, algunos tienden a generar sobrepeso con el curso de los años, por lo cual se les decidió hacer un estudio en el cual determináramos la incidencia de insuficiencia venosa superficial y los factores asociados, describiendo las medidas de este sistema como tal y si había existencia de alguna variante. Todo esto con el fin de intervenir en el tratamiento temprano y oportuno de los médicos cirujanos. Como tal, entonces, nuestro trabajo tuvo como objetivo determinar la incidencia de insuficiencia venosa superficial y los factores asociados en los médicos residentes del Departamento de Cirugía del Hospital Roosevelt. En la metodología, realizamos un estudio observacional descriptivo de corte transversal realizado en médicos residentes del Departamento de Cirugía del Hospital Roosevelt durante los meses de marzo a abril del presente año. El proceso de recolección de datos se realizó a través de la realización de un ultrasonido Doppler color para la valoración de las medidas del sistema venoso superficial en miembros inferiores. Y las variables que utilizamos pues fueron el sexo, la edad, el peso, el índice de masa corporal, antecedentes familiares, signos, síntomas y las medidas del sistema venoso superficial. Hablando ya propiamente de los resultados que obtuvimos, pudimos observar que la presencia de insuficiencia venosa superficial en médicos residentes se presentó en 21% de la población total, que eran una totalidad de 33 estudiantes. Esto quiere decir que de los 33, 7 presentaron la patología. La incidencia como tal de insuficiencia venosa superficial fue entonces de 21 estudiantes por cada 100. Entre los criterios que nosotros utilizamos para dar el diagnóstico de insuficiencia venosa superficial, se utilizaron las medidas mayores a 1 centímetro a nivel ostial y las medidas a nivel de la safena y la presencia de reflujo, en cada paciente. Al realizar el estudio obtuvimos medidas a nivel de la unión safenofemoral que presentaban una media de 0.8 milímetros de diámetro, y en los pacientes que presentaron reflujo se presentaban con una media de 6 segundos. Las medidas de la vena safena mayor obtenidas fueron una media de 0.4 milímetros en el tercio proximal y de 0.35 milímetros en el tercio distal. La medida de la safena menor fue una media de 0.29 milímetros de diámetro. Hablando ya propiamente de los factores y la asociación que encontramos con respecto a insuficiencia venosa superficial, en la media de edad de los pacientes que estudiamos fue de 27.39 años en general. Sin embargo, aquellos que tenían el diagnóstico de insuficiencia venosa superficial tuvieron una edad de 27.8 más menos 1.25 años de diferencia. Según el sexo, pudimos observar que en nuestra población
al evaluar el riesgo de insuficiencia venosa superficial en los pacientes en los que sí presentaron la patología como tal, este era mayor en el grupo de hombres con un 71% de porcentaje que en mujeres. Esto un poco contradictorio con respecto a las bibliografías, ya que como les mencioné previamente, la patología es muchísimo más común en el sexo femenino. Evaluamos también en qué año de residencia se presentaba con mayor la patología como tal, en donde pudimos observar que los años más afectados fueron el primer y segundo año de residencia. Sin embargo, esto fue un poco sesgado, ya que la mayor cantidad de estudiantes que nosotros tenemos en la residencia ocupan el lugar en estos 2 años. Ellos ocuparon el 71% del total de los casos de insuficiencia. Con respecto a los antecedentes, Con respecto a los antecedentes, pudimos observar que la presencia de antecedentes no influyó en la presentación de la insuficiencia venosa superficial, evidenciando que solo el 29% de los que refirieron antecedentes presentaban la patología. Entre los antecedentes referidos por los estudiantes indicaban la presencia de varices en familiares del sexo femenino, específicamente mamá y abuela, y 2 estudiantes refirieron que su mamá y su abuela habían presentado trombosis venosa profunda. Continuando con los factores y la asociación, también estudiamos los signos y síntomas, entre los cuales pudimos observar que el 43% de los pacientes que presentaron insuficiencia venosa superficial indicaban la presencia de algún síntoma o presentaban algún signo de la patología. Aún así, se pudo observar que entre los pacientes que no presentaban insuficiencia eran la mayor cantidad que sí referían a algún síntoma que podría haber estado asociado. El síntoma con mayor frecuencia presentado fue el dolor, que era más acentuado o posterior a los largos periodos de bipedestación, con un 81%. Entre los signos, el que con mayor frecuencia se presentó fueron las telangiectasias, se encontraban un 47%. Utilizamos la clasificación de SEAP, en donde pudimos evaluar que la clínica más frecuente pues, fue la C1, como acabamos de mencionar, la mayoría tenía presencia de telangiectasias, una etiología de origen primario, una anatomía con afección de venas superficiales, pues a esto se limitó el estudio solo al sistema superficial, y una fisiopatología por reflujo. También evaluamos la presencia de colaterales en los estudiantes, en los cuales pudimos observar que había un total de 79% de los cuales referían en los cuales encontramos alguna colateral. De estos, un 86% presentaban insuficiencia venosa superficial, por lo que pudimos asociar que la presencia de un mayor número de colaterales podía estar asociado en relación con la patología, encontrando con mayor frecuencia colaterales de la safena mayor a nivel del tercio medio del muslo y por debajo de la rodilla, colaterales con una media de 30 centímetros medidos desde la base de la región plantar, ubicadas a las 3 horas en un número de 3 hasta 6 colaterales. Se pudo también confirmar un doble sistema de la safena menor en un estudiante. También evaluamos lo que fue la presencia de perforantes, en las cuales se determinó un 47% de presencia de perforantes en los estudiantes en general, de los cuales el 71% presentaban insuficiencia venosa superficial, por lo que también se asoció que un mayor número de perforantes estaba en relación con una insuficiencia venosa superficial. Con respecto a su localización, a nivel por encima de la rodilla, se encontraron en su mayor parte en el tercio medio y por debajo de esta se encontraron con una media de 24 centímetros localizados a las 3 horas en un número de 1 a 5. Con respecto a la asociación de la insuficiencia venosa superficial y el índice de masa corporal, la media de índice general de masa corporal fue de 25 kilogramos sobre metro cuadrado, lo cual indicaba que la mayor parte de estudiantes de cirugía se encuentran en sobrepeso. Sin embargo, los pacientes que sí presentaron insuficiencia venosa superficial variaban los índices de masa corporal entre un mínimo de 18 y un máximo de 27, con un promedio de 22, lo que indicaban que se encontraban en general en un peso normal, por lo que el índice de masa corporal no fue un factor de asociación con la patología. Entre nuestras conclusiones, determinamos que entonces la incidencia de insuficiencia venosa superficial en estudiantes de cirugía del Hospital Roosevelt es de 21 por cada 100 estudiantes. La relación de los factores asociados no se presentó como un riesgo en conjunto, sino más bien cada uno se presentó de manera individual como un factor asociado.
Consideramos la necesidad de realizar estudios analíticos complementarios comparando factores de riesgo e insuficiencia con una muestra mayor para lograr una mejor extrapolación de los resultados. Muchas gracias. Gracias, doctora.